Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? El Instituto Cultural de León, a través de la Feria Nacional del Libro de León Penal, les da la más cordial bienvenida a la sala Sor Juana Inés de la Cruz. El día de hoy nos acompañan Elik Tróconis y Rosario Neri para presentar el libro El reloj robado de Paspartu. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a los invitados. Gracias, Fanny. ¿Empieza? Sí. Bueno, pues como me reitero la bienvenida y voy a presentar acá al escritor de esta novela, El reloj robado de Paspartu, Elik Tróconis. Él es historiador de formación, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid, ganador del premio FENAL Norma 2022, de un premio de aquí de esta feria, con La joya robada, que trata de retoma un clásico que es Don Quijote, y los personajes están en un hotel, son 16 personajes, y sucede un crimen de asesinato. Entonces Don Quijote es el detective que tiene que descubrir quién mató a la persona, ¿no? Y esta es una continuación de clásicos que insertan un crimen. Y bueno, te doy la palabra para que presentes de qué trata El reloj robado de Paspartu. Muchas gracias y gracias a todos los que están aquí. Este es mi tercer año en Penal y la historia comenzó precisamente cuando recibí el premio de la Feria Nacional del Libro de León con la editorial Santillana, con la novela que recién mencionaba Rosy, La joya robada. Y hoy cumplo otro sueño, que es presentar una nueva novela, pero además con mi novia, Rosy Neri, aquí, no solo por el vínculo afectivo, sino también por todo lo profesional. Rosy es también historiadora, tiene un podcast extraordinario de divulgación, Las hijas de Kio, así lo pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales. Y en este libro, en El reloj robado de Paspartu, hemos intercambiado muchas ideas sobre historia, sobre literatura, sobre filosofía. La mismísima Rosy ha sido lectora de prueba, conoció la novela desde hace tiempo y fue también haciéndome parte de los comentarios para que esta se convirtiera en lo que es hoy. ¿Qué es el reloj robado de Paspartu? Muchos de nosotros conocemos la famosa historia de la vuelta al mundo en 80 días. Esta historia comienza cuando un caballero, el señor Fogg, decide apostar a que le puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Para el año de 1872, que se publicó esa novela, eso era impensable. Apenas se había hecho el ferrocarril que cruzaba todos los Estados Unidos, apenas se había abierto el canal de Suez en Egipto, apenas India estaba siendo atravesada toda la península por un ferrocarril. Entonces eso parecía muy difícil. Evidentemente no había aviones, no había comunicaciones tampoco como las que tenemos hoy, entonces era una proeza. Pero en esta novela resulta que Mr. Fogg decide que puede hacerlo. Es una novela que a mí me encanta, porque está llena de aventuras, evidentemente de viajes por todo el mundo, y siempre tienes como lector la presión de si el pobre señor Fogg y su ayudante Paspartu podrán llegar en 80 días o menos. Yo la leí en los clásicos ilustrados para niños hace mucho tiempo, en esas versiones que tenían más dibujitos que texto. Después ya leí la versión para adultos, me encantó y la leí 2, 3 veces. Y después de La joya robada, pues dijimos, esto de los crímenes en clásicos universales como Don Quijote es una buena idea porque puede ser muy atractivo para los lectores. Decidí que la nueva novela fuera con El reloj robado de Paspartu, o con La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Estuve pensando mucho qué hacer hasta que me di cuenta de que en esa novela de Julio Verne, el reloj del ayudante Paspartu es fundamental, porque ocurre una cosa maravillosa, y es que conforme los personajes van viajando, llegan por ejemplo a Egipto y el reloj de Paspartu, que claro es de manecillas, ya se atrasó 2 horas. Y Paspartu piensa que no es que él esté equivocado, sino que los demás a su alrededor que dicen que es más tarde o más temprano son los tontos o los locos. Un poco más adelante en la India,
su reloj otra vez va mal. Pero él dice que no es su reloj, que son los otros tontos. Eso es algo que Julio Verne hace no de forma inocente, sino con un gran plan. Porque conforme le den la vuelta al mundo, van a ir ganando tiempo. Sin el reloj robado, sin el reloj de Passepartout, no funcionaría la novela de Julio Verne. Entonces yo me pregunté, ¿qué ocurriría si tomamos este libro, pero Passepartout pierde su reloj? ¿O se lo roban? Vamos a ver. Entonces la novela comienza precisamente cuando Passepartout pierde el reloj. Pero no lo pierde solo dentro de la historia, sino que el que se da cuenta de que el reloj ha sido robado soy yo mismo, yo, el Lictroconis, escritor. Porque el primer capítulo de la novela es que yo estoy pensando, quiero escribir esta novela, estaría muy bien, a ver qué pasa, qué voy a hacer con los personajes. Y de pronto, un hombrecito sale del libro de La Vuelta al Mundo en 80 días. Ahí está muy bonito, porque la verdad es que empieza a tener también un papel activo Elic, sí. Empieza a adentrarse él también como un personaje más de la novela, y creo que valdría la pena leer esta parte en donde Passepartout y Elic entren en un diálogo, que a mí se me hizo de lo más interesante, porque fue como que me voló la mente de cómo Elic está hablando con el personaje, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé, porque en el primer capítulo, como bien dices, empiezas a hablar de que quieres hacer una continuación de La Joya Robada, la importancia de La Joya Robada, y de repente ves que se abre el libro de tapas azules y sale Passepartout. Entonces, tú la haces de Elic y yo la hago de Passepartout. En este contexto, yo por supuesto veo a este hombrecito que sale del libro y pienso quién es, y cuando me entero que es Passepartout y de que no tiene el reloj estoy muy sorprendido, y le digo que él es un personaje, que a diferencia de mí, que soy un ser humano de carne y hueso, él es solo un personaje. Ok, entonces yo Passepartout digo, moi, un personaje, pero qué cosas tan graciosas dice. No bromeo, eres un personaje. ¿Cómo está tan seguro, monsieur? ¿Acaso no saliste de ese libro y no pretendías volver a ese libro? C'est vrai. Aceptó con la voz dubitativa de quien se avergüenza por no haberse dado cuenta antes de algo tan obvio. Vives en el libro, Passepartout. Naciste en sus páginas y ahí ocurre cada uno de tus movimientos. Si murieras, lo harías dentro del libro. Sin embargo, como no lo haces, entonces nunca mueres, ni dentro ni fuera. No tengo idea de cómo rayos lograste salirte ahora, pero tu vida corresponde al libro y se circunscribe a lo que pasa en sus páginas. Sí, Passepartout, eres un personaje, y como tal, tienes ya un destino, uno fijo, definido, invariable e inmutable. Eres el personaje de una novela ya escrita, siempre vivirás la misma situación, una y otra vez ayudarás al señor Fogg a llegar a Londres perfectamente a tiempo. ¿Qué? ¿Cómo sabe usted que lo lograremos? Porque he leído el libro 3 veces, Passepartout, y siempre ocurre lo mismo. Siempre, cuando conoces al oficial Fix en Egipto, confías a ciegas en él y te vas de boca al hablarle sobre los planes del señor Fogg. Siempre, en cada oportunidad que tienes, retrasas el viaje por tu torpeza y pones en aprietos al señor Fogg. Pero él siempre se las arregla para salir adelante. Y siempre, al final del libro, parece que perdieron la apuesta, aunque siempre haces un descubrimiento que permite que el milagro se cumpla. Passepartout pareció reflexionar unos segundos. Sin duda, lo que le decía debía hacerlo cuestionarse muchas cosas. Yo mismo me puse en su lugar y me pregunté qué pensaría si de pronto algún desconocido viniera y me contara que no soy más que un pobre, patético e insignificante personaje sin existencia propia. ¿Lo aceptaría con facilidad? Así que soy un personaje, ¿n'est-ce pas? Sí. Como D'Artagnan, como Emma Bovary, como Gavroche Thénardier. Así es, Passepartout, como todos ellos. Y como todos ellos eres el mismo y siempre lo serás. Estás destinado a actuar en la misma obra, con el mismo papel por siempre. Passepartout se puso muy serio. Bajó la mirada, la subió de nuevo, abrió la boca, prefirió cerrarla, finalmente pronunció unas palabras. Monsieur, le seré honnête, creo que está usted loco. Lo miré sorprendido. ¿Yo? ¿Loco? Oui, supongamos por un momento, solo como hipotético, que en verdad sea un personaje,
Una cuestión de la que, por cierto, no tiene usted mayor prueba de lo que he mencionado. Pues, ¿acaso Napoleón no es también un personaje de decenas de biografías? ¿Vivir en los libros le quita la cualidad de persona y lo reduce a un mero personaje? Dejemos eso de lado y supongamos, como decía, que tengo usted la razón que no soy más que un personaje. Le concedo que los personajes experimenten siempre la misma historia, pero piénselo bien, no todos. No, monsieur, solo los muertos. Et moi, je suis un personnage vivo. Sí, vivo. Si usted me ha leído tantas veces, supongo que soy un éxito. Dígame, ¿hace cuánto que ese tal Bernie me escribió? 1 siglo y medio, redondeé. ¡La la! ¿Un siglo y medio? ¿De verdad? Pues ya ve que usted qué vivo estoy. Más de lo que yo mismo pensaba. No muerto, no como los personajes de las novelas que nadie jamás leyó, que nunca inspiraron ideas ni dieron las nuevas ideas para nuevas historias. Esos personajes sí que viven siempre solo un único destino. En todo caso, yo, el único e inigualable Passepartout, soy un personaje vivo. Y estoy tan vivo que mi existencia tiene la posibilidad de cambiar. Si no, ¿cómo explica que haya perdido mi reloj y que mi participación en la que, según usted, es una novela, haya cambiado? Mon Dieu, qué bueno soy argumentando. No puedo explicarlo, Passepartout, pero eso no es una prueba de tu vida. Algo debió suceder. No entiendo exactamente qué, pero algo. Ahora usted es el escéptico. Yo enterré en su juego y creí que podía ser un personaje. Ahora usted también crea. Los personajes cobramos vida. ¡Imposible! Solo es imposible lo que usted se niega a creer. Esto. Gracias. Ese es el comienzo, ese es apenas el capítulo 2. El momento en el que yo me entero de que este condenado personaje se salió del libro, perdió su reloj o se lo robaron, y que aunque él está muy contento y muy tranquilo, yo sé que el libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, no funciona si ese reloj no aparece. Entonces, la novela entera es yo, autor, yo, personaje, metiéndome al libro, intentando averiguar dónde quedó el reloj. Primero saber si se perdió simplemente, se le cayó en algún lugar, o si se lo robaron, que podría ser peor. Y una vez que entro al libro, las cosas se complican, porque me doy cuenta de que no solo ha cambiado eso en la novela. También otros personajes quisieron cambiar, quisieron salirse del guión, ser otro tipo de personajes. Y a partir de ahí comienza ya la acción del libro. Sí, porque creo que ahí también entra en un juego contra reloj, porque él tiene que lograr que esos personajes entren otra vez a cuál es su esencia, ¿no? Porque Julio Verne les pone una esencia. Fogg es una persona súper seria, súper inglesa, de que quiere ser puntual. Aouda, que es una mujer de la India a la que rescatan, tiene también su propia personalidad. Passepartout es esa persona de que ayuda a Fogg, pero que también siempre está, es que va a sonar feo, es una persona, pues sí, tonta, distraída. Sí. Y también Fix, que es como el antagonista que está también metiendo presión a los viajeros. Entonces, todos, cuando Elick decide hacer esa novela del reloj robado, parece que le rompe las cadenas a los personajes y los libera. Entonces, ellos creen que tienen libre albedrío, ¿no? Y creo que ahí también, cuando tú entras en este diálogo con qué es el libre albedrío, todos tus personajes dicen, ya estuvimos siglo y medio con unas cadenas que nos impuso Verne. Ahora queremos también nosotros tomar nuestras propias decisiones. Entonces, Elick ahí intenta dialogar con todos para pues volverlos a someter a esa esencia para que ese libro no pierda pues lo que es, ¿no? Porque el mundo no sería igual, dice Elick, sin la vuelta al mundo en 80 días. Y también él tiene que batallar con las personalidades de sus personajes. No sé si quieras hablar de las personalidades de estos 4 personajes rebeldes. A ver, quien haya leído La Vuelta al Mundo en 80 días o visto incluso la película, hay una película con Cantinflas. Cantinflas le ganó el Globo de Oro a Marlon Brando por la actuación en esa película. Entonces los mexicanos estamos súper orgullosos de él ahí, a pesar de que para mí es una película que no tiene casi nada que ver con la obra original. Pero yo pienso eso, que el mundo no sería el mismo hoy sin esa novela.
Hay muchísimos libros que se titulan algo como La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, en 80 años, en 80 jardines, y hablan de cualquier cosa. Hay muchas adaptaciones, series, películas, obras de teatro, todo. Entonces digo, no sería igual. Y lo que nos cuenta Julio Verne en la novela original es que tenemos al señor Fogg, como ha dicho Rosy, que está arriba a la izquierda en esta ilustración que se hizo para el libro, y él es el típico inglés, porque Julio Verne juega mucho con los estereotipos de nacionalidades. Entonces, el inglés tiene que ser flemático, frío, calculador, puntual. No llega ni un minuto antes ni un minuto después, llega a la hora, porque cualquier otra acción sería un desperdicio de tiempo. Del lado derecho, arriba, está Passepartout, que se le describe como alguien alto, corpulento y muy habilidoso físicamente. Ha estado en circos, ha sido bombero, ha sido todos los oficios que se pueden, y llega como sirviente del señor Fogg a ver si dura en el cargo, porque Fogg es muy exigente. Y abajo a la izquierda está un personaje que es súper importante, probablemente el único personaje femenino entre los protagonistas, que es Aouda. Aouda es una mujer de la India a quien encuentran cuando están a punto de quemarla, porque de acuerdo con la costumbre de aquella época en India, si el marido de una mujer moría, ella debía ser quemada para acompañarlo en la otra vida. Entonces, cuando los viajeros van pasando por India, se encuentran con el ritual y deciden rescatarla. Solo gracias a que Fogg dice que llevan tiempo de sobra, así que se pueden dar la libertad de rescatar a la mujer. Y ahora va a ser un personaje que a lo largo del camino no habla mucho, pero en los últimos capítulos es de lo más importante. Y abajo a la derecha está el personaje que representa la justicia, el inspector Fix. Él es un policía a sueldo, trabaja para el gobierno británico, y es que hay quien piensa que el señor Fogg se fue de Inglaterra no para darle la vuelta al mundo, sino porque va escapando después de que robó un banco. Entonces Fix piensa que el responsable del robo del banco es Fogg y lo va persiguiendo, intentando cacharlo en cualquier cosa para capturarlo. El pobre Passepartout pensará que Fix es un espía pero no un policía, lo confundirá de muchas maneras y no se dará cuenta de que le está regalando información valiosa y de que por eso Fix logra retrasar el viaje de los otros. Fueron los mismos 4 personajes de Verne los que yo tomé para mi novela, naturalmente, y la pregunta era, ¿los voy a hacer igualitos? Porque si Verne ya los hizo así, podría continuar con ellos exactamente como está, o podría crear un poco más. Por ejemplo, en la novela original de Julio Verne, que evidentemente, por ser Verne francés, está en francés, todos los personajes hablan en francés. Pero ahora, como magníficamente actuó Rosy, lo que hice con Passepartout fue que habla en español, porque la novela está en español, pero de pronto están esas palabras en francés como sí, oui, mon Dieu, por Dios, cosas por el estilo que ayudan a darle eso. Y en inglés, ¿no? Con Fogg, como my dear Lick, my dear gentleman. Exacto. Sí, como muy inglesas, ¿no? Cuando habla Fogg y Fix. Sí, exacto. Entonces tenemos esos pequeños rasgos que cambian con respecto a la novela original y que sí están en el reloj robado de Passepartout. Pero también otros, porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, Don Quijote de la Mancha o casi cualquier otro gran personaje de la literatura, ¿cómo se viste? Nos dicen una vez cómo iba vestido y no nos lo vuelven a contar en toda la novela. Como si fueran caricaturas, como Johnny Bravo, ¿no? Que llevan siempre los jeans y la playera negra. Y aquí hay la libertad también de ir cambiando ese tipo de cosas, de inventar a partir de ellas, e incluso de todo lo que no se sabe de los personajes, es decir, su pasado antes de la historia de la Vuelta al Mundo en 80 días, inventar qué eran, en qué trabajaban, qué sentían, si tuvieron pareja o no, a quiénes son estos personajes. Todo lo que Julio Verne no nos contó está dentro de El reloj robado de Passepartout. Ok, y otra cosa que a mí se me hizo muy interesante, que es esa metaficción. De hecho, uno de los, ¿cómo se llama? El inicio, ¿cómo se llama? Epígrafes. Uno de sus epígrafes cita a Niebla, de Miguel de Unamuno. A mí me llama mucho la atención que tú hayas decidido entrar en la novela. O sea, ¿qué fue lo que hizo que decidieras que tú fueras un personaje activo? Porque incluso algo que hace Lick, que esto es como spoiler, él ve que están tan rebeldes esos personajes
que el ejemplar que él tiene con el que se está inspirando de La Vuelta al Mundo, la parte en donde él se queda, empiezan a estar las hojas en blanco. Es decir, que cuando esos personajes deciden rebelarse, la mitad de La Vuelta al Mundo en 80 días original está desapareciendo. Entonces, él teme de que La Vuelta al Mundo en 80 días deje de ser La Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, él lo que hace es que en su computadora dice, Elic entró en acción, casi, y hace que él se meta en la historia. Entonces, todo el tiempo está hablando con Fogg, con Aouda, con Fix, con el propio Passepartout, que fue con el primero que hablaste, pero ¿qué fue lo que inspiró? No sé si igual el mismo Unamuno en Niebla fue una inspiración para ti, que dijera, quiero entrar yo también en la novela, con los demás personajes y dialogar con ellos. Sí, a mí hay 2 libros que desde que los leí me parecieron sensacionales y dije, algún día tengo que hacer algo como estos genios. Uno es Niebla, de Miguel de Unamuno, un autor español, que tiene una novela que parecería de amor y de desamor, pero que tiene un trasfondo filosófico espléndido. Sí. Y hay un capítulo en el que el personaje decide suicidarse y va a consultar al autor del libro. Eso es maravilloso. Entonces, cuando yo leí eso dije, qué genio. Y esto lo hizo a principios de los 1900. Yo voy muy tarde, pero intentaré hacerlo de alguna otra manera. Y otro es el Luigi Pirandello, un autor de teatro, premio Nobel, que en una obra que se titula 6 personajes en busca de autor, muestra a esos personajes que empezaron a ser creados por un autor, pero no los terminó. Tienen un drama y están buscando a alguien que termine de escribir su historia. A mí una experiencia muy divertida fue que cuando comenzamos a trabajar la novela ya con la editorial, con Santillana, el sello de Norma, la editora a cargo, Mónica Romero, no me conocía a mí, habíamos tenido una sola llamada, dijimos, sí. Oye, pues bueno, la novela se trata de esto, te voy contando. Ella la leyó, pero sin conocerme más. Y cuando la leyó, ella esperaba que en la siguiente reunión que tuvimos, donde ya me daría algunos comentarios para hacer cambios, esperaría encontrarse con la persona más pedante de este mundo, porque el Elic personaje lo es, cae mal, pero está pensado para caer mal. Entonces, Mónica hasta tenía miedo de la confrontación que íbamos a tener, porque pensó que yo no iba a aceptar ningún comentario, porque así como la novela seguramente sería un maldito déspota, y no. Me dio gusto saber que yo le había caído tan mal en la novela, porque entonces quería decir que había creado bien al personaje, ¿no? Sí, yo también me alegré de que no fuera así. Dije, no es verdad. Pero al final sí. Caigo mejor, ¿no? Al final cae mejor. Al final es para que lo lean, para que vean que no es así. Y bueno, otra cosa con la que yo quiero meter mi cuchara como historiadora es la cuestión de qué tan difícil fue para ti hacer esta historia, considerando que, bueno, La Vuelta al Mundo en 80 días fue en el siglo XIX, claro. Una época en donde, como tú bien dijiste, es una época en donde inician los viajes y sobre todo, hablando del reloj robado del Passepartout, es una época en donde apenas están entendiendo cómo están la cuestión de los usos horarios. Ahora cuando viajamos, vemos que en nuestro iPhone, en el celular, ya automáticamente cambia la hora, ¿no? O sea, ya viajamos a Europa o viajamos a otro lugar en donde... A Cancún simplemente son 2 horas. O 1 hora, bueno, como que lo asumimos, ¿no? Ya es algo que está como muy interiorizado de que así es como está el mundo, pero estamos hablando de un mundo ya muy globalizado. Entonces, en el siglo XIX apenas se está entendiendo cómo está esto de los meridianos, de que si vas hacia el este hay un cambio de hora, si vas al oeste hay otro. Entonces, pues sí, a mí me interesa saber cómo tú fuiste adentrando también esa parte de historiador, de saber cómo son las costumbres de un inglés del siglo XIX, de un francés como Passepartout, también una mujer de la India. Eso es algo fascinante. Entonces, nada más como que quisiera que menciones como esa dificultad o a qué retos te enfrentaste como historiador también, de crear estos personajes sin ser anacrónicos, sin caer en esta cuestión de traer cosas muy actuales al libro, porque lo dominaste perfectamente. Incluso creo que el lenguaje está muy bien usado, así como en La Joya Robada, que lo supiste usar de acuerdo a los valores del siglo XIX. Yo creo que tuve la gran ayuda del mismísimo Julio Verne, porque en su novela ya describe mucho la India, describe mucho, por ejemplo,
en Estados Unidos cuando pasan por ahí y otros lugares. Entonces ya había bastante, pero también creo que el reto fue el contrario. Cómo quitarme un poco los juicios de Julio Verne, de una Europa todavía un tanto colonialista, con distintas costumbres, año 1872, cómo hablar de ese mismo mundo, pero ya desde nuestros valores actuales. Cómo hablar de Aouda como mujer, cómo hablar de los distintos pueblos que visitan y demás. Entonces creo que ese fue más bien el gran reto, recorrer desde los ojos contemporáneos el mundo de los 1800. Ahí estuvo. Ok, muy interesante, la verdad. Y con todo esto de los usos horarios, en efecto, ¿cómo lo entendería alguien en esa época? Porque hoy además pensamos en eso, que en unas cuantas horas se hace un vuelo de cualquier lugar a cualquier otro. Pero en esa época, ¿qué representa decir, le voy a dar la vuelta al mundo? El gran viaje. Sí. Y bueno, ahorita que mencionas a Verne, me gustaría, y más haciendo mención de La joya robada, ¿cuál es la importancia de retomar a los clásicos? ¿Por qué quieres tú hacer que a través de estas historias contemporáneas la gente diga, tengo ganas, que fue algo que me pasó a mí con La joya robada, y que también después de leer ahorita El reloj robado, quiero leer La vuelta al mundo en 80 días, o releer La vuelta al mundo en 80 días? ¿Qué fue lo que a ti, Elick, hizo que dijera, quiero que la gente vaya a los clásicos? Pues yo apuesto que lo que voy a decir le ha pasado también a otras personas. Cuando yo era muy niño, mi papá nos puso a mi hermano y a mí varios clásicos universales en las manos. Y como digo, eran los libritos estos de 30 páginas que traen más dibujos que texto, pero que lo tienen uno muy entretenido. Es decir, yo conocí La vuelta al mundo en 80 días, conocí Drácula, Frankenstein, 20.000 leguas de viaje submarino, La Odisea, La Ilíada. Obviamente, como niño uno no tiene ni idea de la importancia de estos textos, no sabe que son mucho más gordos, que pueden ser un poco a veces más difíciles también, pero eso me fue detonando ese amor por la literatura. Después me gustó mucho Sherlock Holmes, ya eran historias sí para niños, pero un poco, pero no tan abreviadas, y a partir de eso llegué ya a los libros para adultos, vamos a decirlo. Y hasta el día de hoy yo creo que la lectura a mí me ha hecho una persona más feliz, una persona que llora más, porque también me da tristeza lo que le pasa a los personajes. Hoy en la mañana estábamos todavía hablando, Rosy y yo, de cómo planear esta presentación, algunos detalles, y cuando recordé lo que le pasa a uno de los personajes, no les voy a decir cuál para no arruinarles nada, se me cayeron 2 lágrimas de lo que le pasó a un personaje que está en las páginas de un libro que yo inventé, que ni siquiera es de alguien más, ¿no? A mí me ha cambiado la vida leer. A mí me ha permitido sentir más, sentir desde otras perspectivas, entender otras épocas, otros mundos, otras personas. Y desde que empecé además a impartir círculos de lectura, a reunir gente que le gusta leer, me doy cuenta de que evidentemente no soy el único, que hay muchas otras personas que quizás están pasando por el momento más terrible en ese momento o por el más feliz y necesitan un compañero que no sea de carne y hueso para compartir eso y les cambia la vida. Entonces, lo que yo quiero hacer con esta serie, primero La joya robada y ahora El reloj robado, es que esos clásicos que a mí me han dado tanto, ojalá que lleguen a otras personas. Porque también es cierto que los clásicos, todos los conocemos, hemos oído el título alguna vez, pero cada vez los leemos menos. Entonces, lo que yo pienso es, ojalá que cada vez los leyéramos más. Y es cierto, puede ser que, uy, el Quijote, lo escribieron hace 400 años, qué pesado, sí. Entonces, si La joya robada puede servir como puente para que alguien diga, voy a leer el Quijote ahora sí, o El reloj robado puede servir para que alguien diga, voy a leer La vuelta al mundo en 80 días, creo que ese es el mejor halago. Más que me gustó mucho tu libro, Elick, es quiero leer ese otro libro, para mí ese es el mejor ya. Ay, qué bonito. Y sí, ahorita que mencionas que en la mañana estábamos hablando de uno de ellos, creo que una de las reflexiones que me dejó mucho, especialmente El reloj robado, fue quién soy, quién somos. Porque tú te la pasas todo el tiempo hablando con los personajes ustedes fueron personajes creados por Julio Verne, y ellos también todo el tiempo se están cuestionando quiénes son ellos mismos, ¿no? De cómo yo soy un personaje, como leí, Passepartout se pregunta, ¿cómo que soy un personaje? ¿Cómo que mi destino está predestinado, bueno, que tengo algo predestinado para realizar, ¿no? Que es la vuelta al mundo. Entonces, creo que eso es algo también que invita mucho tu libro a cuestionarnos
quiénes somos, porque tú lo mencionas. Ahorita leo una parte que me gustó mucho de tu libro, que es que somos personajes en distintos ámbitos de nuestra vida. Soy un personaje contigo, soy un personaje como mi novio, soy un personaje contigo como historiador o como historiadora, ahorita presentando un libro, soy un personaje con mi mamá, soy un personaje en mi trabajo. Entonces creo que saber cómo también nos desenvolvemos y cómo también tenemos diferentes facetas, cómo es bonito ver que los personajes que están ahí, tú les inventas también un pasado, porque nunca nos preguntamos cuál fue el pasado o la infancia de Passepartout, ¿no? Entonces como que tú nos invitas a ver que los personajes también pueden tener un pasado así como nosotros y que ese pasado también repercute en las acciones del presente. Y bueno, si me permites leer esta parte que me gusta mucho de tu libro, que es cuando tú mismo, el personaje, se pregunta quién es. Sí. Él va a tocar la puerta del camarote de Auda y ella le pregunta quién es. Y él dice así: ¿quién es? Había preguntado a Auda con inocencia, como lo haría con cualquier persona que escucha a otro tocar su puerta. Sin embargo, la pregunta encerraba una complejidad tremenda. ¿Acaso sabe una persona quién es en realidad? ¿Cuántas palabras necesitaría uno para definirse, para explicar su esencia a otro? La mayoría acude a su oficio para determinar su identidad. Soy capitán, soy médico, soy cura. Otros, en un intento por ser más poéticos, recurren a sus aficiones. Soy una persona que ama el campo. Soy un apasionado de la gastronomía. Soy un fanático de la ciencia ficción. Pero, ¿en verdad eso es uno? ¿En realidad esas oraciones transmiten la inmensidad de uno mismo? Más todavía, ¿uno es uno? Es decir, ¿no somos muchos en realidad? ¿No somos el que hace ejercicio por las mañanas? ¿El que disfruta una buena pasta a la hora de la comida? ¿El que se regocija con una película antes de dormir? ¿El que ama a su familia, pero a la vez el que no soporta a sus compañeros de trabajo? ¿El que tiene en secreto una colección de pelotas miniatura con forma de bolas de billar que nunca le ha mostrado a nadie? ¿Acaso uno no es muchedumbre? ¿No es legión? Y creo que eso es algo que también me hizo preguntar mucho de quién soy. ¿Tendré un destino? ¿Alguien me estará escribiendo por ahí? ¿Me está viendo que estoy haciendo lo que él quiere o lo que ella quiere? No sé. Y bueno, yo quiero preguntarte quién es el Lick, porque yo te conozco como mi novio, te conozco como escritor, te conocí en el Lick personaje, pero tú, ¿cómo definirías que eres? Yo comienzo por decir que creo que eso es lo que más me gusta de la literatura, que de pronto alguien piensa, ¿qué quiere decir el escritor con esto? Yo creo que a los escritores no nos toca decir, nos toca hacer surgir preguntas que surjan en el lector, que el lector termine tal vez también preguntándose quién soy, o qué tipo de libros me gustan, o por qué no me gustan las aventuras, o por qué sí, esto de viajar me resulta tan bueno. Esta idea de si tenemos o no un destino. Creo que a los escritores nos toca poner las preguntas y que ya cada quien vea cómo se las contesta. Entonces, por eso yo quise poner con esos cuestionamientos. ¿Y quién es el Lick? Yo creo que respondería lo mismo que el Lick personaje de la novela, que soy muchedumbre, que soy legión, como creo que somos todos los días cambiamos. Y hay días que amanecemos pensando que lo que decidimos ayer es una absoluta tontería, o que nos arrepentimos, o que tomamos una decisión que puede ser opuesta, o tal vez sí constante, pero cambiamos constantemente. Y somos muy distintos, si hay que decirlo, casi como el héroe de las 1000 máscaras, con la familia, con los amigos, con ciertos amigos, en el trabajo, en la feria del libro, siempre somos alguien distinto, es un juego casi actoral, y a mí me gustó también mucho esa metáfora del mundo como un escenario. El gran escenario, ¿no? Exacto. El otro epígrafe que hay en el libro es de Pedro Calderón de la Barca, un autor español que escribe, entre muchos otros textos, para representarse en el teatro, una obra que es el gran teatro del mundo. Y ahí propone esto, que era una idea más o menos común en la época, de pensar que este mundo es un escenario en el que cada uno de nosotros llega a interpretar un papel. El de cura, el de soldado, el de carpintero, el de escritor, el de lector, y cada uno está representándolo. Entonces, creo que hoy me toca representar el escritor presentando el libro, pero al rato voy a ser el de persona normal volviendo a la Ciudad de México en un autobús, ¿no? Entonces, vamos cambiando, pero eso es lo bonito también, y creo que esta es una frase que viene en La joya robada,
citando un clásico, que quizás lo más hermoso de ser seres humanos es que todos los días tenemos la posibilidad de ser algo o alguien distinto y de alcanzar algo distinto. Todos los días nos levantamos con esa posibilidad. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y pues muchísimas felicidades, Elif, por este nuevo libro. Gracias y gracias por cumplir este sueño más de presentar contigo. Gracias a la Feria Nacional del Libro de León y sobre todo gracias a ustedes por leer, que es lo que necesitamos más todos los días, que es un acto de resistencia y con tanta... Y de rebeldía igual. Y de rebeldía, sí. Con tantos entretenimientos audiovisuales, algunos extraordinarios, pero otros no tanto. Leer, seguir abriendo los libros, tocar páginas, verlos y recomendarlos a alguien, seguir comprándolos en estas ferias, es lo que más necesitamos. Así que muchas gracias. Gracias.